Muy buenas noches a los hermanos que se conectan, usted que se une cada jueves con nosotros para así estudiar la palabra de Dios. Debo reiterarle lo que casi siempre digo: la Biblia es alimento para nuestra alma. Un cristiano que se alimenta de la palabra de Dios será un cristiano que se mantendrá fuerte, no tendrá anemia espiritual, estará bien fortalecido y, como dice el Salmo 1, se mantendrá vigoroso y fuerte. Vamos a orar para presentar el estudio bíblico que vamos a tener esta noche. Padre bendito y amado, quiero darte las gracias por los hermanos que están presentes acá y aquellos que a través de la distancia se unen a nosotros para tener este tiempo de estudio delante de tu presencia, oh Dios. Te ruego, Padre, que tu palabra sea iluminada en nuestros corazones. Señor, que podamos entender aquellas verdades que contiene tu palabra y que están vedadas para el hombre común, para el hombre natural. Tú nos has revelado estas verdades y nosotros queremos que en esta noche tú nos ilumines para poder comprenderlas mejor. Guíanos, Señor, en el tema de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy, hermanos, continuando con este tema tan interesante del reino milenial, vamos a estudiar en el reino milenial: los que no quieran pecar vivirán cientos de años. Es un tema un poquito largo, pero no hay otra manera de poder expresarlo. Así que nosotros sabemos que cuando Dios creó al hombre, ¿cómo Dios lo hizo? Dios hizo al hombre inmortal, ¿verdad? Dios hizo al hombre inmortal, pero condicional. ¿Qué es esto? Que tenía una condición el mantenerse siendo inmortal. ¿Cuál era la condición? Que el hombre no pecara. Dios le dijo: vivirás para siempre, pero no puedes pecar, no puedes desobedecer, no puedes violar la ley que el Señor te ha mandado. Ahora, el hombre pecó, ¿verdad? Así que lo condicional era no pecar, pero el hombre, ¿qué pasó con el hombre? Se hizo mortal. Vamos a poner acá esta flechita. El hombre se hizo mortal a causa del pecado, porque pecó. Noten, hermanos, que el plan original de Dios es que el hombre viva para siempre. ¿Y ustedes creen que el plan de Dios alguien lo va a cambiar? No. Todos estos son principios que usted y yo debemos tener en nuestros corazones. Hermano, el plan de Dios nadie lo va a cambiar. ¿Quieren repetir esto? Nadie lo va a cambiar. ¿Lo podrá cambiar un gobernante? No. ¿Lo podrá cambiar, qué sé yo, una guerra en un país? ¿Lo podrá cambiar un terremoto? ¿Lo podrá cambiar un huracán? Nada podrá cambiar el plan de Dios. Al decir esto yo me siento tan seguro. ¿Por qué? Porque sé que alrededor de mi vida solo está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que, repito, Dios creó al hombre inmortal, pero con una inmortalidad condicional, que no pecara. El hombre se convirtió en mortal. Sin embargo, bien sabemos que Dios resolvió aquella situación, ¿verdad? No.
tenemos garantizado la vida eterna. ¿A través de quién? A través de Cristo. Así que tenemos garantizada la vida eterna. Pero hoy lo que vamos a ver es cómo en ese reino de Cristo, ¿verdad? Que el reino de Cristo solo va a ser por 1000 años. Va a ser eterno, pero la primera etapa son 1000 años y en ese reino, pues, las personas van a vivir muchos años. Estamos hablando de los creyentes, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Los creyentes en Jesús, los salvos con cuerpo transformado, van a vivir cientos de años, ¿eh? Para siempre. Estos que van a vivir cientos de años, ¿quiénes son? Las personas que vivan en ese tiempo con cuerpos naturales como el que nosotros tenemos. Así que esto es lo que va a pasar. Ahora, noten, hermanos, noten que aún el hombre se convirtió en mortal, vivía cientos de años, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vemos. Así que el hombre, a pesar de convertirse en mortal, el hombre pecó, se convirtió en mortal, pero vivía en aquel tiempo cientos de años. Ahora, en la medida en que el pecado se fue incrementando, el pecado fue multiplicándose, a sí mismo la proporción de vida fue bajando en el mundo y las personas empezaron a vivir menos tiempo. Así que el promedio de vida fue disminuyendo en la medida que el pecado se va aumentando. Porque, hermanos, ¿ustedes notan que cada vez hay pecados nuevos? ¿O no? ¿Verdad? El pecado se va multiplicando cada vez más en el mundo. Antes, cuando algunos de los que estamos acá, ¿verdad?, íbamos creciendo, habían cosas que no se practicaban. Déjeme decirle que en mi niñez la palabra droga era algo que no se escuchaba. No que no hubiera, en algunas partes del mundo, pero eso no era algo que uno lo escuchara, y así sucesivamente. Había respeto hacia las personas. Yo recuerdo que a mi generación se le enseñó a respetar a todo adulto, aunque fuera desconocido. Eso de faltarle respeto, si un adulto le hablaba a un muchacho, ese muchacho no podía faltarle respeto, aunque fuera un desconocido. Esas eran las reglas que había. Cuántas cosas malas se han ido multiplicando. Entonces, es importante que entendamos que en la medida que el pecado avanza en el mundo, el promedio de vida es mucho menor acá en la tierra. ¿Cuántas razones para que una persona viva menos tiempo? Ahora, miren, vamos a ver algo que cambió y ustedes saben que hubo un acontecimiento que marcó la historia del ser humano, la historia de la humanidad en los tiempos antiguos. ¿Cuál fue? El diluvio. El diluvio marcó la vida del ser humano. Ahora, hasta el diluvio, los hombres vivían, ¿qué tiempo? Cientos de años, entre 700 y 950 años. Así que hasta el diluvio, hasta llegar el diluvio, la gente vivía desde 700 hasta 950 años. ¿Alguien aquí tiene 500 años? ¿No?
Imagínense, hermanos, imagínense que tomando en cuenta, y nosotros podemos ver esto en Génesis capítulo 5, no lo vamos a leer, pero para que usted vea, allí están la genealogía de toda esta gente, es decir, todos los descendientes de Adán. Y si usted mira, esta gente vivía muchísimos años, el más viejo de todo fue Matusalén, que vivió 969 años. Cuando una persona le quiere decir viejo a otro, le dice, oye, tú eres más viejo que Matusalén. Es una manera de 969 años. O sea, hermano, que aquí en este lugar, bueno, no vamos a preguntar la edad, pero creo que tal vez nos lleva 2 o 3 años la hermana Norbelina, no sé, ¿verdad? Pero no mucho, no creo que sea mucho. Pero, hermano, estamos hablando de 969 años. Estamos hablando casi 1000 años. Y muchos de nosotros con los 60 y los TA, algunos están en los TA. Así que ya algunos están en los TA, ¿verdad? ¿Conocen esto de los TA? 30, 40, 50, ahí entraron en los TA. Así que, en el capítulo 5 de Génesis vemos, hermano, que esta gente vivió muchos años hasta el diluvio. Ahora, después del diluvio, ustedes saben por qué vino el diluvio, porque es importante tener todo esto. ¿Por qué vino el diluvio? La maldad. Si leemos este capítulo 6 de Génesis, vamos a encontrar que dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mira el verso 5 del capítulo 6, dice que y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y Dios, ¿qué dijo? No contenderá mi espíritu con el hombre. Así que Dios dijo, ya se acabó. Y determinó que en 120 años iba a destruir a todos los pecadores del mundo. Ahora, después del diluvio, el promedio de vida se fue disminuyendo. Para el nacimiento de Abraham, ya las personas no llegaban a cumplir 300 años. Quiero que vean, no lo vamos a leer, capítulo 10 del libro de Génesis. Si ustedes notan, hermanos, aquí comienza a hablar de los hijos de Noé, los 3 hijos de Noé y de la descendencia de cada uno de ellos, y pueden notar cómo, por ejemplo, en este capítulo 11, versículo 10, comienza a estar hablando de la edad. Por ejemplo, dice acá en el verso 10 dice, esas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Es decir, tenía 100 años y después 500. ¿Cuántos años vivió? 600 años. Todavía es mucho tiempo, ¿verdad? Eso es después del diluvio, pero en este caso estas personas sobrevivieron el diluvio. Ahora, si ustedes notan, hermanos, comienza a descender. Mire lo que dice el verso 12, Arfaxad
vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos vivió? 403 y 35, 438 vivió. ¿Y su padre cuántos años vivió? 600, es decir, Arfaxad murió primero que su papá, que era Sem. Y así nosotros podemos ir viendo cómo se va disminuyendo. Ahora, podemos notar que la disminución que se produjo entre el diluvio y el nacimiento de Abraham fue bastante grande. Fue bastante grande. Y Sem, el hijo mayor de Noé, vivió 600 años. Así que para que nosotros veamos esta situación acá, miren, déjenme poner aquí a Sem. Vivió 600 años, para que veamos la diferencia que transcurrió entre Sem, el hijo de Noé, y Abraham. Así que mientras Sem vivió 600 años, mientras que Taré, el padre de Abraham, Taré, solo vivió 205 años. ¿Dónde nosotros podemos ver esto? Lo podemos ver en el verso 32, capítulo 11 de Génesis, verso 32, dice, fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Noten, hermanos, aquí hay una diferencia de ¿cuánto? De 395 años, casi 400 años. Pensemos en 400 años. Lo que quiere decir, miren, que cuando Taré murió, todavía Sem vivía. Esto está, ¿verdad? Muy interesante, esta situación. Así que cuando Taré murió, todavía Sem vivía. Estaba ya bastante avanzadito, Sem, pero todavía vivía. Noten cómo el promedio de vida va descendiendo en la medida que el tiempo pasa. Abraham, ¿cuántos años vivió Abraham? Vivió 175 años. Así que noten, Abraham, hijo de Taré, vivió 175 años. Bastante tiempo, ¿verdad? Es mucho tiempo comparado con los tiempos actuales nuestros. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, que es el caso de David. Ya estamos hablando que David nació unos 1000 años después de Abraham. Vamos a ver lo que dice la Biblia en segundo libro de Samuel. Vamos a ver, alguien que se lee esta cita, segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 4. Vamos a ver lo que dice acá. Libro de Samuel, capítulo 5, verso 4. Amén. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años.
¿De cuánto murió? ¿Mm? Tenía 30 y gobernó 40. Entonces estamos hablando de 70 años. ¿Notan diferencia? Estamos hablando de que Matusalén vivió casi 900 años, más que David. Y Sem, que vivió 530 años más que David. Esto nos da a nosotros una idea de cómo en la medida que el tiempo ha ido avanzando, el promedio de vida de las personas ha ido disminuyendo. Yo sé que en algunos países, como en este país, comparado con lo que pasaba hace 50 años atrás, el promedio de vida ha aumentado un poquito debido a ayudas médicas. Hay muchos tratamientos y hay muchas cosas que hoy se producen. Conversaba con un doctor en días pasados y estábamos hablando acerca de las dificultades y cosas que antes era imposible de tratarlas médicamente, hoy se pueden tratar, y que cuántas personas murieron por tratamientos que hoy es posible hacerlo y evitar que esa persona muera. Eso prolonga la vida de una persona. Ahora, el ser humano es mortal y como quiera que sea, va a morir. Es decir, la ciencia nunca le va a dar inmortalidad al ser humano. Y una persona puede cuidarse, cuidar su salud, cuidar su alimentación, y un día recibe un infarto y se acabó todo. Se acabó porque es mortal. Por eso la única garantía se llama Jesucristo, que da vida eterna. Amén. Y esa es la única seguridad que nosotros tenemos. Ahora, vamos a ver qué fue creciendo en el mundo en la medida que el tiempo pasa. Miren lo que nosotros hemos visto acá, esta proyección. ¿Qué fue creciendo en el mundo? El pecado. Y el pecado trae la muerte. Ahora, les pregunto, en la medida que el pecado vaya disminuyendo en el mundo, ¿será que el promedio de vida irá aumentando? Sí. ¿Mm? ¿Cuántas enfermedades? Y cuando nosotros vemos muchas enfermedades son el resultado del descuido que tenemos por la naturaleza y las condiciones pecaminosas del ser humano. En la medida que la persona se corrompe más, puede vivir menos tiempo, y esto lo sabemos. Acelera su fallecimiento una persona debido al pecado. Así que recuerden que en el reino de Cristo se va a practicar la justicia, y en vez de que, como hoy tenemos, el mundo tiene libertad para pecar y la regla es pecar, la excepción es no pecar, será lo contrario. Entonces la regla será no pecar, no hacer las cosas malas, y la excepción será pecar. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a aumentar el promedio de vida. El pecado es muerte, hermanos, y no solo espiritual, sino también físicamente. Porque, vamos a ver, mencionen algunas prácticas pecaminosas que pueden causar la muerte de la persona. Vamos a ver, ando tomando borracho, ando conduciendo borracho. ¿Qué puede pasar? ¿Cuántas personas? Estaba viendo una proyección que dice que en 100 años van a morir 1.000 millones de personas en el mundo fruto de el alcohol, directo o indirectamente. 1.000 millones de personas. ¿Cuántas personas mueren en Estados Unidos todos los años a causa de cáncer de pulmón por el tabaco? Porque una persona puede sufrir de cáncer de pulmón sin nunca haber fumado. Pero por el tabaco, ¿cuántos?
casi 400,000 personas. Estamos hablando de menos de 100,000, de medio millón, solo por el consumo de tabaco. Y si le añadimos las drogas, hay una epidemia que está azotando y que en este país se está hablando hace ya unos años, se llama el fentanilo, es una droga poderosísima. Y miren, hermanos, las personas que venden drogas no tienen sentimiento de ninguna clase. Bien sabemos que el narcotráfico es lo peor de lo peor que puede haber. Los enemigos del narcotráfico terminan trágicamente muertos de la peor forma. Y el narcotraficante, ¿usted cree que le importa que sus clientes se mueran, que los envenene? Mezclan las drogas con lo que sea. ¿Y la gente qué le importa? Las personas la consumen y ¿qué les importa? Mientras están destruyendo su vida. Todo esto es pecaminoso y todo esto, ¿qué va a pasar con todas estas cosas que yo he mencionado cuando Cristo venga? Van a ir desapareciendo, hermanos. Todo esto irá desapareciendo. Y así como estamos viendo acá que el promedio de vida que antes del diluvio era de 700 a 950 años, ahora el promedio de vida no es mucho. Puede ser un poquito más en algunas personas. En algunos lugares la gente vive un poquito más debido a ciertas condiciones, pero normalmente no vamos a encontrar en el mundo mucha gente de 100 años. Es decir, no vamos a decir, no, hay una cantidad enorme de personas de 100 años. Los hay, pero no son muchos. Ni siquiera 100 años, lo que quiere decir, pensemos que de 100 años el promedio va a ir creciendo, va a ir multiplicándose. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 65, verso 20. Usted lo tiene ahí mismo en el folleto, así que el que quiera leerlo. Isaías 65, 20. Amén. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Usted puede ver este pasaje, hermanos, y este pasaje vemos que está relacionado con el reino de Cristo y que al hablar del reino de Cristo no está hablando de la eternidad, porque en la eternidad ni va a haber pecado, ni va a haber muerte. Y este versículo, ¿qué menciona? Muerte y pecado. Habrá pecado todavía en el mundo en el reino milenial de Cristo. Repito, cuando terminen los 1000 años ya no habrá más pecado en el mundo, pero en esos 1000 años el pecado existirá en el hombre. Lo único que el pecado no será practicado con libertinaje como hoy, sino que será restringido. El hombre tendrá que ocuparse de hacer lo correcto. Ahora, veamos este versículo, hermano. Este versículo está relacionado con el promedio de vida de las personas hasta su muerte. Así que está señalando, y ya lo dije, un tiempo donde el ser humano va a vivir muchos años, pero va a morir. Va a morir. Entonces, noten aquí, hermanos, vamos a ver cómo el promedio de vida se va a incrementar tan grandemente en la tierra. Dice
aquí la palabra de Dios que no habrá más allí niño que muera de pocos días. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Vamos a ver. ¿Ah? La gente siempre va a morir. Va a morir, ¿verdad? Vemos que el ser humano sigue siendo mortal aquí, pero ¿qué están viendo acá en este punto? Vamos a ver. Es como hoy cuando le preguntamos a alguien la edad y dice que tiene 20 años, nosotros decimos, es un niñito todavía. O sea, los niños en ese tiempo, los que tienen 100 años se van a considerar que son niños apenas. Son jovencitos, ¿verdad? Ahora, miren la primera parte, no habrá más allí niño que muera de pocos días, niños de pocos días. Estamos hablando de abortos. ¿Cuántos abortos hay en el mundo? Y cómo en este mundo la gente celebra. Usted se imagina lo que es, por ejemplo, en el mundo la gente estar feliz y salir a la calle a celebrar porque pueden matar un niño en el vientre. Es decir, hermanos, miren, hay un hecho que jamás nosotros vamos a claudicar. La vida es de Dios y solo corresponde a Dios. Y cualquier criatura, no importa la circunstancia en la cual haya sido concebido, mañana puede ser un hombre de bien o una mujer de bien. ¿Quién lo sabe esto? Lo sabe Dios, que es el único dador de la vida, que es el dueño de la vida. Ahora, lo que nosotros estamos viendo, no va a haber abortos en el milenio. Alguien diría, bueno, va a haber violaciones. No va a haber violaciones. Y si hay alguna violación, va a haber una sanción ejemplar, que no va a ser una cárcel, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, en el milenio, pensemos que alguien viole a una muchacha, una niña. Pensemos, podría ser al comienzo. Va preso, ¿verdad? No hay cárceles. Van a ir desapareciendo las cárceles. Los jueces, lo estudiamos la última vez. Pero esa persona, ¿qué va a pasar? Esa persona va a recibir un castigo. Y un castigo ejemplar. Y esa persona no podrá engañar. Un juez puede ser engañado. Un jurado puede ser engañado. Es Jesucristo que va a reinar. Y el Señor va a poner en la gobernatura de los pueblos a personas perfectas. Es decir, no será tan fácil engañar a una persona que tenga un cuerpo glorificado. No es que nosotros lo vamos a saber todo, que vamos a cerrar los ojos y vamos a decir, estoy viendo exactamente lo que hiciste. No me estoy refiriendo a eso, pero si hoy día hay gente que tiene capacidad de descubrir lo que otro hizo, estamos hablando de una mente perfecta. ¿Podrá una mente perfecta darse cuenta si una persona cometió un hecho o no? Así que no, repito hermanos, no serán las mismas condiciones que hoy tenemos. Entonces, en ese sentido, pues no habrá niños muriendo. Mire, hay niños que mueren en el África por una medicina, una vitamina que tal vez cuesta 10 centavos de dólar acá. Y mueren por un poquito de penicilina, para combatir una infección. En fin, todas estas son injusticias del mundo, tragedias de este mundo malvado, donde el diablo ha hundido al hombre en tanto dolor y tanta amargura a causa del pecado. Y el hombre quiere el pecado, quiere aquel que lo maltrata, quiere aquel que lo aplasta, porque el hombre ama el pecado. Así que acá estamos viendo, hermanos, que dice que no habrá niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla.
¿Qué quiere decir esto? Que el promedio de vida de las personas va a aumentar grandemente. Que las personas que nazcan durante esos 1000 años y que se mantengan alejados del pecado, van a vivir cientos de años. Y aquí viene la parte donde dice que no habrán abortos y que los nacidos vivirán cientos de años, porque morir a los 100 años será considerado un niño, como dijo el hermano Carlos hace un rato. Es decir, imagínense cuando están reunidos unas cuantas personas y están diciendo, ¿cuántos años usted tiene? 50, y usted 60, 70, y dice, ¿y usted cuánto tiene? 17. No, hombre, usted es un bebé. Usted todavía tiene el biberón. Así que cuando una persona tenga 100 años en aquel tiempo, va a ser así. Imagínese una reunión en un lugar y alguna gente está diciendo, ¿cuántos años tiene? 300, yo tengo 400, yo tengo 500, 600 años, y dice uno, yo 100. Usted está comenzando a vivir. Esa será la actitud, hermano, pero no, yo entiendo que no es una actitud de burla, sino de entender lo largo que será el promedio de vida para las personas, para que el hombre vea lo diferente que es con Cristo y sin Cristo. Hermanos, y a pesar de todo esto, ustedes saben lo que va a pasar al final de los 1000 años, ¿verdad? Se van a revelar, porque el hombre quiere el pecado, quiere la maldad. Así que es algo que es como inexplicable, pero esta es la realidad. La expresión "y el pecador de 100 años será maldito", al relacionarla con el promedio de vida, que es lo que trata el verso, debe significar que una persona que quiera mantenerse pecando no vivirá más de 100 años. Así que, por esto, el título es, en el reino milenial, los que no quieran pecar vivirán cientos de años. Si una persona quiere mantenerse pecando, ¿qué va a pasar? Dice aquí que solo va a vivir 100 años o probablemente menos. Es decir, que va a haber gente que va a morir a temprana edad en aquel tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire lo que dice el verso, y el pecador de 100 años será maldito. Hay cosas que yo no las puedo explicar, bueno, muchísimas, pero acá en este punto está claro de que la persona tendrá oportunidad y va a haber, y entiendo que tal vez esto sea lo que el Señor establezca a los seres humanos, y le enseñaremos a todo el mundo, señores, apártese del pecado. Usted ¿cuántos años tiene? 60 y está pecando, quiere desobedecer a Dios. Si llega a los 100 pecando, no va a vivir más tiempo, no va a durar más de ahí, su vida va a terminar, y aparte de esto usted se va a perder para siempre, va a perder la oportunidad de vivir en el mundo eterno. Será maravilloso promover la eternidad. ¿Por qué? Porque habrá el testimonio allí de personas que tendrán 600 años, 700. Al final del milenio probablemente haya alguien que tenga 900 años. Será un testimonio claro donde la gente podrá verlo y entenderán que o comprenderán más fácil esto, porque se le estará hablando con ejemplo. La gente sabrá que el promedio de vida antes de Cristo establecer el reino no era mucho, y que ahora la gente está viviendo 500 años, 600, 400, en fin. Estará claro de que la promesa de vivir para siempre no es irreal. Una gente no puede decir, ¿y cómo yo lo sé?
aquí está la prueba. Si todavía pecando pueden vivir tantos años, cuando el pecado desaparezca totalmente, la persona entonces podrá vivir para siempre. Yo acá estoy citando la versión Nácar Colunga en este verso 20 de Isaías 65, dice: y no llegar a los 100 años será tenido por maldición. Así que la persona que dure a los 100 años pecando morirá bajo maldición completa. ¿Por qué? No quiso arrepentirse. ¿Cuánta oportunidad sigue el Señor dando aún en este reino glorioso? ¿Cuánta oportunidad para que la persona se arrepienta del pecado? Ahora, vamos a ver con qué el profeta Isaías compara el promedio de vida de las personas. Quisiera que alguien se lea Isaías 65, 22. Y vamos a ver aquí algunos detalles que tiene. Isaías 65, 22. Amén. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Estos escogidos que está hablando aquí, vamos a ir por parte viendo este versículo, ya no vamos a tener otro versículo bíblico, aquí vamos a terminar el tema de esta noche, pero hermanos, estos escogidos, vamos a ver qué menciona aquí. Yo quisiera ver si alguien dice a quiénes se refieren. Vamos a ver bien el versículo, Vamos a ver bien el versículo. Mire al final donde dice: mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Noten todo lo que viene diciendo el versículo. Dice: no edificarán para que otro habite. Usted, imagínese que usted construye una casa y que esa casa finalmente termine en manos de otra persona y que usted no pueda vivirla, que usted no pueda disfrutarla. Imagínese a veces lo que pasa: una persona tiene 20 años pagando una casa y un día la pierde. Eso pasa en este sistema, ¿verdad? Y un día la pierde porque es un sistema diseñado en ese sentido. Así que aquí está hablando de unos escogidos. ¿Y a qué se referirá allí esos escogidos? Vamos a ver. Se referirá a los que vivan con cuerpos perfectos e inmortales, o se referirá a aquellos fieles que el Señor tenga en aquel tiempo, que van a ser mortales, pero que van a ser fieles a Dios. ¿A qué se estará refiriendo? Al segundo, ¿verdad? A esas personas que estarán obedeciendo al Señor. Porque, hermanos, nosotros vamos a edificar casas para nosotros, vamos a tener necesidad de cosas materiales, no viviremos en algunas edificaciones, pienso que sí, porque vamos a estar con personas con cuerpos naturales y nosotros no vamos a parecer como si fuéramos extraterrestres, ¿verdad? Pero entiendo que no vamos a tener esa necesidad que hoy tenemos de decir: pero yo necesito una casa, necesito tal cosa, necesito adquirir tal cosa. Todo lo tendremos y el mundo va a poder disfrutar verdaderamente de las cosas que Dios ha creado con paz en la tierra. Hermanos, ¿a cuánto le gustaría irse de excursión a una montaña, disfrutar tranquilamente, poder dormir en una carpa tranquilamente? A mucha gente le gustaría esto, hermano Luis, le gustaría. Pero, ¿cuál es el peligro en una montaña? Que lo come un oso.
puede aparecer un oso Gran bocado que veo. que no sea tan amigable y que no hay manera de convencerlo. ¿Cuántos peligros? Usted, por ejemplo, acá en la Florida, usted debe tener cuidado cuando usted está pisando una hierba en un sitio. ¿Por qué? Puede aparecer una pequeña serpiente venenosa. Hay lugares aquí, lagos, que hay que tener cuidado porque puede haber un cocodrilo y esos señores no preguntan ni saludan, nada de esto. Ven cuántos peligros va a haber. Sin embargo, en el reino de Cristo dice que el niño jugará con la víbora en la cueva. ¿Usted sabe lo que es un bebé jugando con una víbora? Y que el león comerá paja como el buey. Imagínense un león y un buey caminando los dos juntitos. Y el león comiendo paja, porque esa ferocidad de los animales, que es fruto del pecado también, todo eso se va a acabar en este mundo. Así que en medio de todo esto van a disminuir mucho las enfermedades. Al disminuir las enfermedades, hermano, la gripe se va a acabar definitivamente. Ya no vamos a estar luchando con... No va a haber COVID. Ninguna de estas cosas que hoy uno sufre tristemente. Todo esto va a desaparecer. Así que aquí hay un detalle muy importante y con este detalle vamos a concluir. Y es lo que dice este verso 22 en la parte central. Dice, porque según los días de ¿qué? Según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Ven, aquí no está hablando de los perfectos, inmortales, porque ya somos inmortales. Está hablando de las personas que sirvan al Señor a través de esa obra durante estos 1000 años. Ahora, los días de los árboles, ¿qué tiempo dura un árbol? Así que no todos los árboles son tan duraderos, ¿verdad? Pero mire, hermanos, hay árboles que usted los siembra y usted, si lo deja, su vida acaba y el árbol sigue verde. Hay árboles que tienen miles de años. Creo que hay uno de los árboles de mayor duración en el mundo y son gigantescos, creo que se llaman secuoya. Son gigantescos esos árboles. Estaba leyendo que en el Monte de los Olivos, hay ese lugar donde el Señor iba a orar con los discípulos, hay olivos que datan de más de 2000 años y todavía están ahí esos árboles. Y alguien decía, no sabemos si a un árbol de eso el Señor se arrimó. No sabemos si el Señor se sentó debajo de un árbol de eso que ya tienen más de 2000 años y todavía están. Así que el ejemplo que toma aquí la palabra de Dios es hablando de árboles que son centenarios y que así es comparado el promedio de vida de las personas. ¿Qué es lo que vamos a tener durante los 1000 años? ¿Qué es lo que vamos a tener como era antes del diluvio? Vamos a ver, antes del diluvio la gente vivía de 700 a 950 años, es el promedio que vemos. El pecado fue ¿qué? Aumentando y el promedio de vida fue disminuyendo. Miren, 600 Taré, 205, David 70 ya. ¿Qué va a ir pasando? Lo contrario, en el reino de Cristo el pecado va a ir disminuyendo en el mundo y la gente irá viviendo mucho más años. Yo creo, hermanos, que
todo esto nos dice una sola cosa: venga a nosotros tu reino, Señor. Que pidamos al Señor todos los días para que su reino pueda ser establecido sobre esta tierra. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de esto. Hoy no leímos, citamos mucho la Biblia, pero no leímos tantas citas bíblicas. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay preguntas, entonces vamos a dar gracias a Dios por este estudio bíblico, así que vamos a orar. Padre, quiero darte las gracias por este estudio bíblico que hemos tenido. Gracias por los hermanos presentes y gracias por aquellos que se han conectado o aquellos que estarán viendo esta enseñanza más adelante. Ayúdanos, Señor, para que en nuestros corazones esté ese sentimiento de que tu reino pronto sea establecido en la tierra para que el mundo pueda vivir paz, armonía, para que no haya guerras, para que no hayan hospitales, para que no hayan tanto desastre como hoy tenemos y que la gente pueda vivir cientos de años en paz y en tranquilidad. Ayúdanos, Señor, a entender estas enseñanzas y a compartirlas con aquellos que no conocen de ti, como una manera de motivarlos para que sean parte de este reino eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.